Lo que sabemos, lo que estamos conociendo poco a poco, es que a priori, pues Zelensky estaría rechazando lo que serían algunos de los planes de alto el fuego. Habría rechazado el plan, además lo habría rechazado con bastante rapidez y contundencia, el plan que han propuesto Francia y Gran Bretaña, que por otra parte la verdad que es un plan que no satisface a ninguna de las partes, ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos, por tanto, pues era un plan destinado a fracasar. El plan, teníamos aquí la noticia, era una especie, una tregua de un mes que se limitaba exclusivamente al ámbito aéreo y marítimo, no al ámbito terrestre, según habría informado el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En la entrevista que le había dado a Le Figaro, había admitido que que verificar el cumplimiento de este alto el fuego en el frente, pues francamente iba a ser muy difícil. Señaló además que las fuerzas de paz se desplegarían más adelante y descarta por ahora la presencia de tropas europeas en Ucrania. Insta a los países europeos a aumentar su gasto en defensa del 3 al 3,5% del PIB. En cualquier caso, lo que tenemos es que rápidamente Zelensky pues, ha salido a denegar esa propuesta de alto el fuego. Por otra parte, tiene un cierto sentido porque la verdad que es una propuesta que no termina de satisfacer a ninguna de las partes y como tal, pues nuevamente una propuesta europea que termina en fracaso por por el propio carácter, por la propia esencia de la propuesta europea. No tenía mucho sentido, no tenía margen de prosperar y efectivamente, pues sorpresa, no prosperó. Bueno, algunas de las actualizaciones del día de hoy, rápidamente. Volodymyr Zelensky ha rechazado, como veis ahí en nuestro Twitter, las llamadas a un alto el fuego en Ucrania si este no va acompañado de garantías de seguridad. Que recordemos que Ucrania de momento se las estaría exigiendo a Estados Unidos, quien no estaría bastante por la labor de brindárselas a Ucrania, hay que decir. El presidente ucraniano ha declarado que no ve la necesidad de disculparse con la Casa Blanca tras la discusión en el despacho Oval. El secretario de Comercio estadounidense dijo o criticó que según él, Zelensky habría dicho: quiero 300.000 millones de dólares en indemnizaciones provenientes de Rusia y quiero que se vayan de mi tierra. Quiero toda la tierra, de verdad, toda la tierra. Es demasiado. Eso no es un pacificador, eso es un alborotador. Esto lo ha dicho Howard Lutnick, como decimos, el secretario de Comercio de Estados Unidos. Y por otro lado, compartía en la red social Truth, Donald Trump, un titular en el cual pues, se cita que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, habría dicho que el fin de la guerra con Rusia está muy, muy, muy lejano. Y Donald Trump responde en la red social Truth, adjunta una captura de pantalla de esta noticia y comenta: esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky y América, Estados Unidos, no lo aguantará por mucho más tiempo. Es lo que yo decía. Este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos. Y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelensky, declararon rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no es una gran declaración para haber sido hecha en términos de una demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando? Bueno, así se está moviendo ahora mismo la cuestión de la diplomacia, como podéis ver, avanzando muy lentamente por la parte ucraniana, muy rápidamente por la parte del enlace Moscú-Washington y muy, vamos a decirlo, de manera muy floja por la parte de Europa. Paco, Soterano, Pablentino, Juan Carlos, Yuri, Luis y Adrián, bienvenidos, que los veo ahí en el chat de YouTube. Vamos saludando. Os leo también en el chat, ¿eh? Vamos a aprovechar este ratito para comentar un poco con vosotros, pero mientras tanto, mientras van llegando comentarios, tenemos más novedades, ¿eh? Ese era el posteo que hemos visto por parte de Donald Trump, que es importante en sí mismo. Y también teníamos, esto creo que no lo tenemos confirmado, pero bueno, en principio parecería que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth estarían, o se habrían reunido, estarían a punto de reunirse para deliberar si cortan de manera definitiva la ayuda a Ucrania. No he podido confirmar esto, no sé hasta qué punto es un rumor, pero bueno, podría ser evidentemente un nuevo paso muy contundente en la presión estadounidense contra Ucrania. Después, más teníamos por aquí. Ucrania. A ver, un momento. Un segundo que expando, así lo puedo ver bien. Esta noticia que hemos pasado por nuestro canal interno. Ucrania, según el medio Anadolu, Ucrania estaría dispuesta
a firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. Nuestra política es continuar con lo que sucedió en el pasado. Somos constructivos. Si aceptamos firmar el acuerdo sobre minerales, estamos listos para hacerlo, dijo el presidente ucraniano. No obstante, sigue reclamando las garantías de seguridad que, como digo, Estados Unidos no estaría dispuesto, al menos por ahora, no estaría dispuesto a brindárselas. Se las estaría exigiendo a Ucrania. Edu, cuando vayas al frente, sí, tic. Ya voy... Lo llevo de serie, ¿no? No me van a tener que hacer absolutamente nada. Esperemos que no tenga que ir nunca, debo decir. O al menos que no tenga que ir en calidad activa. Lesbet, gracias por ese Prime. 17 meses, nos dejas en el chat. El respaldo absoluto europeo a Zelensky significa que el conflicto escapara. No entiendo. Von der Leyen puede desafiar a Trump o es una puesta en escena. No, a ver, aquí hay que diferenciar la narrativa de la materialidad. Hay dos, o sea, en la narrativa europea hay que leer dos cosas. Primero, si es factible lo que están planteando, que no lo es decir, Europa simple y llanamente no puede sustituir, no tiene la capacidad para sustituir el hueco que dejaría Estados Unidos si corta la ayuda a Ucrania para la guerra. Simplemente no lo puede hacer. Eso no significa que no pueda seguir apoyando a Ucrania y tampoco significa que no pueda aumentar su ayuda a Ucrania. Pero materialmente hablando es casi imposible y en algunos casos, como por ejemplo algunas tecnologías que utiliza Ucrania, es simplemente imposible. Entonces no, Europa, materialmente hablando, no puede sustituir a Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, pero hay otra variable, que es la variable retórica, narrativa, simbólica, ideológica, y es que evidentemente pues hay que tener en cuenta que Europa le quiere disputar el liderazgo de lo que ya Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha calificado como el mundo libre, y quieren proyectarse como los líderes, que Europa sea el líder del mundo libre en oposición a Estados Unidos. Pero eso es una cuestión más narrativa, ideológica, simbólica, que sabemos que los líderes europeos tienen mucho de eso, de narrativa, de símbolo, de ideología. Pero en lo concreto, no. Simplemente, no. Tic. Puede ser que Reino Unido sea un caballo de Troya de Trump para que siga implicando a Europa a la vez que debilitándola. Pues es interesante, porque el Reino Unido desde el inicio del conflicto ha sido, dentro de, a grandes rasgos, los países europeos, ¿vale? Nos salimos del marco de la Unión Europea, es decir, lo ampliamos a la región, al continente, al subcontinente. Reino Unido ha sido posiblemente, yo diría que uno de los actores, si no el actor principal, de la representación de la línea estadounidense. Lo fue con Biden y lo intenta ser ahora con Estados Unidos. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, lo digo en el sentido de que el Reino Unido, por ejemplo, cuando en 2022 se caen aquellas negociaciones para establecer una paz o un alto el fuego en Ucrania, se caen por la presión del gobierno de Joe Biden, que, como ya os hemos explicado muchas veces, pues veía favorable a los intereses de Estados Unidos el prolongamiento de la guerra en Ucrania, pero también se cae por el segundo país, digamos, con cierta relevancia, que más fervientemente rechaza ese acuerdo de alto el fuego, es el Reino Unido. Entonces, sí, el Reino Unido yo creo que ahora mismo es de los actores importantes en toda la región europea, ¿vale? Vamos a salir del marco Unión Europea para entender esto. Es el más relevante en términos de defensa de los intereses y de la narrativa estadounidense o proestadounidense. Vale, y aquí hay algún matiz más que hacer, es decir, cuando nosotros hablamos de la autonomía estratégica europea y de, bueno, pues cómo están emergiendo todos estos debates y demás, aquí hay que tener en cuenta cuál es la correlación de fuerzas dentro de Europa, entre los países europeos, porque eso también va a marcar la posición que termine tomando Europa con respecto a Estados Unidos, si es que termina tomando una posición unitaria europea, que está por ver y que yo lo dudo, pero bueno, yo y varios más del equipo, Pablo ayer también lo comentaba. Y cuando uno va al orden jerárquico, por ejemplo, medido en gasto militar absoluto, tienes que Europa en ese sentido tiene varias velocidades. Y como tiene varias velocidades, tiene, así como hablábamos de que al final estar o no en las negociaciones depende de tu fuerza relativa, bueno, pues eso también aplica dentro de Europa. Es decir, Europa no tiene fuerza relativa para imponer nada en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, pero al mismo tiempo, si llegase a darse un proceso de conformación de alguna suerte de bloque europeo, militar por ejemplo,
ahí habría que tener en cuenta que hay varias velocidades. Está por un lado los tres grandes actores, los tres actores que por su inversión militar reclamarían ser los líderes de esa suerte de bloque militar europeo, que serían evidentemente Alemania, el Reino Unido y Francia. Y luego tienes algunos actores de segundo nivel, donde pues habría que incorporar a Italia y a Polonia. Y después tienes a otros dos actores, creo que no me estoy dejando a ninguno, de tercer nivel, que serían Países Bajos y España. Pero claramente a nivel jerárquico numérico, o sea, insisto, la materialidad de los recursos militares y de la inversión, si se conformare un bloque europeo, ese bloque europeo estaría liderado evidentemente por Francia, el Reino Unido y Alemania. Y entre ellos tres podrían intentar crear algo así como una tríada de poder interna dentro de la propia Europa, con sus propios intereses de corte imperial también. Como tiene intereses de corte imperial Estados Unidos, los tiene también Francia, el Reino Unido y Alemania. Y habría que ver cómo sería un bloque militar liderado por ellos. ¿Cuál sería su proyección internacional? ¿Cómo haría valer los intereses franceses en el Sahel, por ejemplo? ¿Cómo haría valer los intereses británicos en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur, en el Índico Sur? Y en su entrada en la Antártida, por cierto, donde ambos tienen intereses. ¿Cómo gestionaría el acceso que Alemania necesita de manera total a recursos energéticos, a gas? En fin, que sería... Habría que tener esos debates. No sé ni a qué te estaba respondiendo, Tic, pero espero haber respondido de manera lógica a tu pregunta. Como me he ido bastante al final por las ramas, yo creo que no me he ido mucho, ¿no?, de la pregunta. Puede ser que Reino Unido... Ah, no, sí, bien, está más o menos bien contestado. Pero bueno, a día de hoy, sí, el Reino Unido... Insisto, porque es que va a ser interesante ver cuáles son las posiciones de estos grandes actores. O sea, si... Vamos a excluir a Países Bajos y a España, porque sabemos que lo que van a... Sobre todo España, lo que va a tener es una línea de consenso europeo. Sea cual sea el consenso europeo, España la seguirá. Pero si vamos a los 5 grandes actores, es que son posiciones muy distintas. Es que Francia tiene una posición, Alemania tiene una posición que ahora encima puede cambiar con el nuevo gobierno de Friedrich Merz, el Reino Unido tiene una posición muy pro-estadounidense, Polonia e Italia tienen gobiernos que sabemos de qué corte son ideológicamente. Que son muchas variables, es decir, que hablar de autonomía estratégica, hablar de ejército europeo, hablar de todas estas cosas no es así en plan... no se puede hacer... ¿Cómo decir? No se puede hacer en abstracto, ¿no? Un debate con elementos concretos, con correlaciones de fuerzas concretas, ¿sabes? Con intereses específicos de los actores. En fin, es bastante más profundo que simplemente autonomía estratégica sí, autonomía estratégica no. No, el Parlamento Europeo no está para nada en ese sentido. No. No, es que Europa no es un Estado. Y desde el momento en el que no es un Estado tiene muy difícil tomar decisiones así. Por eso, más allá de todo este debate, yo sigo pensando que el escenario más probable es que, por una mera inercia, Europa termine aceptando la nueva posición que Estados Unidos le ofrece en la jerarquía. Pero puede pasar que no. Claro, Tic, de hecho, yo ahí lo que pienso es, si no hay consenso en Europa con respecto al envío de tropas, ¿se van a atrever ellos a llevarlas? Es que no tiene sentido. O sea, cuando Friedrich Merz, por ejemplo, dice lo de cuidado con meternos en un sitio, con enviar tropas a un sitio se refiere, del que no sabemos cómo salir, tiene bastante sentido. Porque esto de, bueno, se va a Estados Unidos, entra a Europa, no es una cuestión de enunciarlo, no es una cuestión de voluntad. Europa no tiene los recursos militares ni tecnológicos, tecnológico-militares, para cubrir el hueco de Estados Unidos. No hay forma. Entonces, si Europa quiere entrar con tropas en Ucrania, lo va a hacer sí o sí, con una situación mucho más débil que la que había o que la que hay con la presencia estadounidense. Sí o sí. Entonces, si ya como están los frentes, Rusia avanza sistemáticamente, si Estados Unidos se va, por mucho que Europa entre, Rusia va a avanzar más rápido y encima va a ser Europa quien ponga muertos y quien asuma costes políticos dentro de los países. Por lo tanto, los gobiernos, me quiero imaginar, los gobiernos europeos que entienden esta tesitura, me quiero imaginar, y que más allá de la retórica, de la narrativa, etcétera, entienden que no pueden hacerlo. Y ya está.
Y esto va más allá, insisto, de la narrativa, de lo que quieran plantear. Es una cuestión material. No pueden sustituir a Estados Unidos. No tienen los recursos. No los tienen. Es más, son dependientes tecnológicamente en muchos aspectos de la propia Estados Unidos. En fin,